Soy el licenciado Patricio Jordan, abogado, attorney at law. Bienvenidos a mi despacho. Nuestros comentarios jurídicos en este aporte de la revista legal online Lex Comunus es en materia civil y nos adentramos al apasionante mundo de los contratos, específicamente la promesa de contrato y lo que muchos conocen como el precontrato. Y aprovecho en este momento para agradecer al distinguido colega, catedrático, profesor Dulio Arroyo Camacho por su célebre obra Contratos Civiles, toma 1 y toma 2, a la cual nos vamos a estar refiriendo mucho durante el desarrollo de este tema tan apasionante llamado la promesa de contrato o precontrato. El profesor Dulio Arroyo Camacho define el precontrato, y me permito leerlo, como y dice el profesor Camacho, podemos definirlo como el convenio por la cual las partes que la celebran se comprometen una o ambas a concurrir ellas mismas a la celebración de un contrato futuro determinado por el momento que no quieren o no pueden celebrar, una vez haya transcurrido cierto plazo o cumplido las condiciones estipuladas y los demás requisitos legales. Es decir, distinguidos suscriptores, que la promesa de contrato o precontrato no es más que el contrato, por así decirlo, antes del contrato. Este tipo de instrumento jurídico se utiliza como por ejemplo en bienes raíces, cuando un promotor adquiere un pedazo de terreno pagando parcialmente al propietario del bien inmueble para entonces él adquirir financiamiento completo del proyecto en una fecha posterior, entonces cumple con las condiciones del precontrato y entonces paga o cancela el terreno y adquiere el bien inmueble. En este tipo de contratos existen, básicamente nos enseña el profesor Camacho, tres corrientes doctrinales. Una, la corriente llamada la corriente clásica, que establece que se necesitan dos consentimientos para establecer lo que se llama el precontrato. Para entender esto, debemos referirnos entonces a nuestro ordenamiento civil, es decir, nuestro Código Civil, en su artículo 1112, lo cual establece los requisitos para que exista un contrato. Y son tres requisitos. Uno, el consentimiento de las partes. Dos, el objeto del contrato. Y tres, la estipulación de la obligación establecida. Una vez concurran estos tres requisitos, entonces hay un contrato. Volviendo al tema del precontrato, en la corriente clásica se establece que se requiere el consentimiento de las partes al momento de firmar el precontrato y de nuevo se requiere el consentimiento de las partes al momento de firmar el contrato principal en una fecha posterior, cumpliendo con los requisitos establecidos. Esa es una corriente. La segunda corriente establece que el contrato principal que será firmado en una fecha posterior se firma en el precontrato, requiriendo entonces un consentimiento de las partes. Una vez firmada el precontrato y cumplida en una fecha posterior las condiciones establecidas en el precontrato, entonces estamos frente a un contrato, por así decirlo, un contrato válido. Es decir, se cumplen con los tres requisitos. Como antecedente histórico del contrato de promesa o precontrato, encuentra su antecedente principal en el derecho romano, en lo que se conocía como el pactum de contraendo. Otros autores plasman su antecedente histórico en lo que se conocía como el stipulatio, contrato solemne por excelencia, allá por el tiempo del emperador Justiniano. El tema del contrato de promesa o precontrato es apasionante,
y los limitantes de tiempo restringen la profundidad de mi planteamiento. Sin embargo, en aportes subsecuentes de la revista legal online Lex Communis, analizaremos con mayor detalle la figura jurídica del contrato de promesa o precontrato. En el caso de que usted esté a punto de firmar algún contrato o llegar a algún convenio, le recomendamos nos contacte al 6486-6544 o nos visite en nuestro sitio web www.bufetejordan.com con el objeto de que evaluemos ese documento en función de sus mejores intereses y siempre dentro del marco de la ley, a fin de que no vaya a firmar un contrato leonino. Y que Dios bendiga a mi Panamá bella.